la apertura democrática en 1985, hace 21 años, seguida de la finalización del conflicto armado y la negociación de los acuerdos de paz, temas previamente ignorados encontraron un espacio en la arena pública. Esto generó confianza y esperanza que con el tiempo fueron seriamente lastimadas por el debilitamiento de las instituciones, la ausencia de liderazgo nacional, el fortalecimiento del crimen organizado, la absurda violencia y por eso el estancamiento del desarrollo integral de Guatemala. El ciudadano que creyó en las maravillas que vendrían con las elecciones libres pasó fugaz al desencanto al verse igual de pobre pero con más desorden y escuchando que vive en democracia pero esta no le da seguridad, trabajo ni comida. En esos mismos 21 años vimos nacer la Constitución del 85. Participamos en las concertaciones de Cerezo, los pactos de Serrano, los foros de Portillo y los diálogos de La Gana. Y así, entre palabras y discursos nos la hemos pasado entre gobiernos de transición y gobiernos de delincuentes. Y hoy seguimos discutiendo sobre planes, visiones y promesas que nunca llegan, solo para hacer el país del futuro en un presente que nunca pasa. Con esta discusión, hace 15 años, al inicio de nuestro experimento democrático y en medio de alguna de tantas crisis, nació esta tribuna a la que llamamos Libre Encuentro. Tribuna compañera de sueños por una mejor nación, tribuna de esperanza por el derecho a una vida digna, tribuna de ilusiones por una sociedad más justa y solidaria. Doy gracias a Dios porque cumplimos 15 años de lucha y debate, de riesgos y amenazas, de errores y aciertos, 15 años de aprendizaje y de propuesta, 15 años de libre encuentro, gracias a ustedes. En nuestro programa de aniversario, no podemos evitar dedicarles algunas palabras a los políticos, esos personajes que nos mantienen en alerta permanente. Y quiero empezar por afirmar frente a ustedes mi respeto y convicción en la democracia liberal, en las instituciones y el Estado de Derecho, y mi certeza de que son los partidos políticos los responsables de hacer viva, consecuente y efectiva la democracia. He sido un crítico por años de los partidos políticos y señalado por eso, pero reconozco que son el único camino a la democracia representativa. El fundamento de la sociedad liberal lo constituyen partidos fuertes, un sistema electoral cristalino, poderes y cortes independientes, libertad económica y orden fiscal. Los partidos políticos son la primera línea de defensa para preservar la democracia. Sin embargo, nuestra realidad es que estos han perdido legitimidad social y por eso surge lo que conocemos como sociedad civil organizada. Es bueno que la sociedad civil sea fuerte, pero es un peligro que su fuerza crezca a causa de la debilidad de los partidos políticos. Estos escenarios son el preludio de los caudillos que terminan de dictadores. En la mayoría de países de Latinoamérica, más del 70% de ciudadanos desconfían de los partidos políticos. En Guatemala es el 92%. Los partidos deben recuperar el respeto y la autoridad como interlocutores entre pueblo y Estado. Las sociedades de los países subdesarrollados tienen élites y dirigentes subdesarrollados y por eso vivimos una democracia irresponsable, de indiferencia, de calle, huelga y protesta y nunca de propuesta. Esto provoca que la política viva mal acompañada de cúpulas interesadas, ideologías obsoletas y una fuerza cada vez más poderosa representada en el crimen organizado y el narcotráfico internacional, arriesgando que en cualquier elección nuestra frágil democracia sea secuestrada por bandas criminales organizadas políticamente. Entre los políticos hay honrosas excepciones a quienes respetamos por su valor de participar como promotores de cambio. Pero a pesar de su esfuerzo, la política en nuestro país no es un instrumento inteligente, democrático, ni moderno, ni capaz de promover la transformación que necesitamos. La América Latina está cansada de aventureros políticos, improvisados, sin programa, ni ideas, ni equipo. Esos que prometen lo que saben que no pueden cumplir. Si no tienen honradez, que al menos tengan vergüenza. Guatemala necesita reivindicar y dignificar la política. Sobre los políticos que hoy gobiernan, no podemos negar que recibieron un gobierno casi destruido y en alarmante devastación moral e institucional,
pero bajo ningún punto de vista pueden eludir la responsabilidad por no haber enfrentado los grandes desafíos y cumplido con las tareas y compromisos que los tiempos demandan. Ellos dicen que se dedican a lo urgente, pero olvidaron lo importante. Nuestra ministra de Educación, entre otros pocos, son el ejemplo y la excepción que debió ser este gobierno, que se perdió en la coyuntura, olvidando la estructura. En los primeros meses de esta administración, el presidente debió llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Era evidente desde aquel momento el desastre que presentaba la anemia institucional y la conformación del Parlamento. Lo que debió ser el gobierno de la reforma política, lo que debió ser el gobierno de la restitución de la dignidad y el respeto al Estado, se convirtió en otro débil gobierno de transición, con el agravante de que no sabemos transición a qué. De poco ha servido que llamen a diálogos de sordos, construyan carreteras o pinten escuelas. De poco sirve que muchos funcionarios trabajen 18 horas diarias y 7 días a la semana en una lucha desigual, en escasez y penuria legal, porque nuestra democracia está secuestrada por sí misma y amarrada a un sistema en el que todos desgobiernan, nadie dirige ni decide y reinan el desorden, la violencia y el crimen. De poco sirve que cada 4 años llegue un nuevo grupo de políticos al poder, porque Guatemala seguirá siendo un país ingobernable mientras no tomemos la decisión histórica de hacer la reforma política que el Estado necesita. Una reforma que fortalezca e independice las instituciones de la democracia. Una reforma que dé a la justicia la majestad que necesita para establecer un Estado de derecho, un régimen de legalidad, el imperio de la ley. Guatemala lleva años soñando con este proyecto de nación, pero tendrá que esperar. Pues hoy tenemos políticos democráticos, pero están muy lejos de ser hombres de Estado. Las élites de nuestra sociedad deben entender que los males que envenenan la democracia solo se curan con institucionalidad democrática y la solución de los problemas sociales y de pobreza que tenemos. Desde 1985, el inventario de las grandes noticias para Guatemala se reduce a 3 eventos: la apertura democrática, el fin del conflicto armado y el tratado de comercio. Importantes, pero insuficientes. La inoperancia de la democracia ha provocado que hoy en Guatemala haya más seres humanos viviendo en la miseria que hace 20 años. ¿Cómo es posible que seamos una nación que se fundó entre próceres notables e ideas liberales en un contexto pacífico y progresista para dar independencia a un pueblo que a partir de ella la convirtió en desgracia política? Muy lejos de estar construyendo una democracia de instituciones y de ley, vivimos un subdesarrollo político humillante y vergonzoso. Votamos pero no elegimos. Cada 4 años desempolvamos la democracia para luego olvidar nuestras responsabilidades ciudadanas. Y en vez de ser gestores eficaces, producimos más leyes y acuerdos gubernativos que oportunidades de trabajo. Estas son tan solo algunas de las consecuencias que ha provocado nuestra incapacidad para enfrentar el gran desafío que es la renovación. Y por eso nuestro modelo político está agotado. Soy empresario y no estoy orgulloso de la dirigencia empresarial de mi país.